Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sesión formativa donde pretendemos clarificar las principales ayudas que han sido publicadas en las últimas semanas para paliar los efectos económicos negativos provocados por la crisis sanitaria del COVID-19 y que afectan directamente a la esfera del trabajador autónomo, que es uno de los colectivos más vulnerables de toda esta pandemia. Ante la numerosa batería de medidas de diferentes administraciones y ámbitos que han ido saliendo, hemos recopilado aquellas que inciden directamente en los autónomos personas físicas, para tratar de facilitarles toda la información posible y ayudarles en el camino de la recuperación económica. Quiero aclarar que solo vamos a tratar las medidas dirigidas a los autónomos personas físicas que estén dados de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, en el RETA, y no en otros regímenes como pueden ser el agrario o el de trabajadores del mar. La sesión estará dividida en dos partes. En la primera parte comentaremos las principales medidas publicadas por el Estado y en la segunda nos dedicaremos a las medidas promulgadas por la Generalitat. Por una limitación temporal de esta presentación, no se tratarán las medidas municipales y os instamos a que las consultéis en las páginas web oficiales de cada ayuntamiento. Las medidas estatales las hemos dividido en 5 grandes bloques temáticos. La primera es la prestación extraordinaria por cese de actividad, que es considerada como la medida estrella por ser una de las más solicitadas hasta el momento. En el segundo bloque abordaremos las principales medidas tomadas en el ámbito de la seguridad social, donde destacaremos las moratorias y aplazamientos en el pago de las cuotas de autónomos y en el pago de las cuotas empresariales a la seguridad social de aquellos autónomos que tienen trabajadores contratados de forma laboral. En el tercer bloque es el dedicado a las medidas fiscales, que son las más numerosas, y hablaremos, entre otras, de la ampliación del plazo de presentación y del aplazamiento del pago de los impuestos de este primer trimestre. Y además explicaremos qué pueden hacer las personas autónomas que están tributando en el coloquialmente conocido como régimen de módulos. En el cuarto bloque comentaremos las principales medidas financieras que se centran en la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial para mejorar la liquidez de los autónomos a través de la solicitud de préstamos. En el último bloque vamos a exponer diferentes medidas del ámbito social, pero que están teniendo un buen impacto en el colectivo, como son las moratorias en el pago de las hipotecas, así como en el pago del alquiler de los locales afectos a la actividad económica. Y terminaremos comentando la ampliación del bono social eléctrico a los autónomos en situación de vulnerabilidad. Por el ya comentado límite de tiempo y porque existe una sobreinformación, no abordaremos medidas de ámbito laboral, pero no queremos obviar, y por ello lo mencionamos, que las personas autónomas que tienen contratadas de forma laboral a trabajadores y que sus negocios se están viendo afectados por la crisis sanitaria, pueden acogerse al ERTE por fuerza mayor para suspender o reducir la jornada laboral de sus trabajadores. Con ello, consiguen liberar las tensiones de tesorería que les pueden provocar tener que hacer frente al pago de unas nóminas y unos seguros sociales sin estar obteniendo apenas ingresos. Este ERTE tiene unas características especiales. Por ejemplo, es de tramitación rápida. La autoridad laboral contesta en 5 días desde la solicitud. En el caso de suspensión, los trabajadores cobran del Servicio Público de Empleo lo que es la prestación por desempleo, mientras que en el caso de reducción cobran una parte de la empresa y otra parte del Servicio Público de Empleo. Y en caso de tener menos de 50 trabajadores, el autónomo empresario no tendrá que abonar las cotizaciones a la Seguridad Social y únicamente estará obligado a mantener a los trabajadores afectados en su puesto de trabajo por un periodo de 6 meses desde la finalización del ERTE. El trabajador no tiene que hacer nada, no tiene que comunicar nada al SEPE, ya lo hace toda la empresa y va a cobrar aunque no tenga el mínimo cotizado. La solicitud se puede hacer desde la fecha del decreto del estado de alarma y se puede tramitar a través de la web de GenCat en Canal Empresa, en el apartado Trámites por temas, procedimiento de despido colectivo, de suspensión de contratos y de reducción de la jornada. En la segunda parte comentaremos las medidas publicadas por la Generalitat. La primera es la ayuda económica de hasta 2.000 euros para autónomos personas físicas cuya actividad esté suspendida por el Real Decreto del estado de alarma y que además demuestren una disminución de sus ingresos del mes de marzo del 2020 con respecto al mes de marzo del 2019. El segundo bloque lo dedicaremos a comentar las medidas fiscales, que aunque son muy variopintas, realmente han tenido poca incidencia en la esfera del trabajador autónomo.
El tercer bloque va dirigido al ámbito financiero, principalmente a la línea Avalis y CFE. Y en el último bloque vamos a abordar la bonificación del canon del agua. Comenzamos con la primera medida estatal, que es la prestación extraordinaria por cese de actividad. A esta ayuda pueden acceder cualquier autónomo, ya sea persona física, societario, administradores, cooperativistas que están incluidos en el RETA, familiares colaboradores e incluso autónomos en situación de pluriactividad y que cumplan los siguientes requisitos. O bien tener un CNAE de actividad que se encuentre entre las actividades suspendidas por motivo del estado de alarma, es decir, que se encuentren en el anexo del Real Decreto 463/2020 y que su actividad pues, está totalmente suspendida. O la segunda opción es haber reducido su facturación en el mes natural anterior en el que se solicita la prestación, al menos en un 75% en relación con la media de facturación del semestre natural anterior. Hay una excepción, ¿vale? Y son las personas que llevan de alta menos de 6 meses en el RETA, se hace la media de la facturación de los meses que llevan dados de alta. Y la otra excepción que hay es que las actividades que están en el listado del CNAE que os he puesto a continuación y que tienen que ver con la cultura, con el cine, con las artes escénicas, ¿vale? Todos estos CNAEs tienen que calcular este 75% en relación con la media de la facturación de los últimos 12 meses. Además, tienen que estar en situación de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos a fecha de inicio del estado de alarma, es decir, el 14 de marzo. Y tienen que encontrarse al corriente del pago de las cuotas de seguridad social. En el caso de que tengan alguna cuota pendiente, se les concederá un plazo de 30 días para que hagan efectiva esa cuota. La Seguridad Social emitirá cartas de invitación al pago para que se pueda regularizar esta situación. En el momento que está regularizada, la persona autónoma ya puede acceder a la prestación de cese de actividad. Las personas autónomas que tuvieran un aplazamiento de una deuda anterior y la tuvieran concedida por la Seguridad Social no se consideran que no estén al corriente de pago, es decir, se considera que están al corriente de pago y por lo tanto no tienen ningún problema de poder solicitar la prestación extraordinaria. La duración de la prestación en principio había sido de un mes, desde el 14 de marzo hasta el 13 de abril. Pero al haber prorrogado el estado de alarma hasta el día 10 de mayo, el cobro de la prestación se ampliará hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma. En principio sería hasta el 31 de mayo. ¿Cuánto se cobra la cuantía de la prestación extraordinaria? Pues sería el 70% de la base reguladora. La base reguladora se calcula de dos diferentes maneras en función de que las personas autónomas lleven más de 12 meses de alta o lleven menos de 12 meses de alta. Si llevan menos de 12 meses de alta, se toma como base reguladora la base mínima de cotización, que en este año 2020 es de 944,40. Si a esa base mínima de 944,40 le multiplicamos el 70%, nos queda una cantidad de 661,08, que sería lo que tendrían que cobrar estos autónomos que están en base mínima. Las personas autónomas que llevan más de 12 meses de alta en el RETA, entonces la base reguladora se calcula con la media de las bases de cotización de los 12 últimos meses, ¿vale? Pero esto tiene una serie de límites. Si no se tienen hijos, el límite máximo es de 1.098,09 euros. Si se tiene un hijo, el límite máximo de lo que se cobra es 1.254,96. Si se tienen 2 o más hijos, el límite máximo serían 1.411,83.
Por lo tanto, una persona que en los últimos 12 meses, por ejemplo, haya estado cotizando en la base máxima, que es la de 4.070,10, si lo multiplicamos por el 70%, nos quedaría una prestación de 2.849,07. Pero realmente esta persona no cobraría esta cantidad. Habría que aplicar estos límites máximos en función de los hijos que acabamos de comentar. El plazo de la solicitud es hasta el último día del mes siguiente en el que finalice el estado de alarma. Por lo tanto, a día de hoy se va a poder solicitar hasta el 30 de junio. Se tiene que solicitar en la mutua en la que elegimos cuando nos hemos dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. ¿Vale? Podemos saber esa mutua si miramos nuestro documento de alta, nuestro modelo TA 521. Si no lo tenemos disponible y tenemos certificado digital, en la sede electrónica de la Seguridad Social sí que podríamos pedir un duplicado de nuestra alta y ahí podríamos mirar en qué mutua estamos asignados. Cada mutua tiene su propio formulario. En general, lo que hay que presentar es el formulario de solicitud que tiene cada mutua, el modelo 145, que es un modelo en el que indicamos nuestra situación personal, si tenemos hijos, si no tenemos hijos, si tenemos discapacidad, etcétera, y una declaración jurada de que todos los datos que vamos a aportar en la solicitud son correctos, son verdaderos. Tanto el modelo 145 como la declaración jurada, hay muchos formularios de solicitud que ya lo incluyen. En alguna otra mutua no lo incluyen y por tanto van aparte. Y además de estos documentos también nos piden el DNI escaneado por las dos caras. Cada mutua en sus sitios web ha habilitado espacios para darnos información y para poder descargarnos todos los documentos. Aquí os dejo unos listados con las mutuas más frecuentes. FREMAP, EGARSAT, ASEPEIO, MC Mutual, Mutua Intercomarcal, Fraternidad, Activa Mutua. Importante dejar claro varias cosas de la prestación extraordinaria por cese de actividad. La primera es que no hay que abonar la cuota de autónomos. Es decir, la cuota de autónomos se seguirá cotizando, pero lo cotizará la Seguridad Social durante el tiempo que dure la prestación por cese de actividad. En el mes de marzo, la Seguridad Social ha pasado por banco la cuota completa. Por lo tanto, a partir del segundo semestre de mayo, hará la devolución correspondiente a los días del 14 al 31 de marzo, porque ya corresponde a ella haberlo pagado. Tampoco se consumen días de prestación de cese de actividad. Por lo tanto, la persona que posteriormente quiera acogerse al cese de actividad ordinario no le habrá consumido ningún día por el hecho de haber solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad. Cuando una persona autónoma tiene diferentes actividades, es importante que entienda que el CENAE principal es el CENAE que va a marcar si su cese de actividad se cursará por suspensión o por reducción. Por lo tanto, el CENAE de la actividad principal, el que esté dado de alta como actividad principal, ese será el CENAE que marca. En caso de suspensión, cuando una persona tiene un CENAE que está dentro del listado de CENAEs que está en el Real Decreto del estado de alarma, tiene que pedir la prestación por cese de actividad por suspensión. No la puede pedir por reducción, porque si la pide por reducción le será denegado. Cuando se tiene la actividad suspendida y se está cobrando la prestación extraordinaria por cese de actividad, no se puede facturar. Y la ley no lo precisa, pero se sobreentiende que puedes darte posteriormente de baja en el RETA y en la agencia tributaria. Personalmente no lo recomiendo porque primero te están pagando la cuota de autónomos y segundo, muy posiblemente las mutuas
En el caso de que te des de baja en el mes de abril, por ejemplo, solamente te pagarían la parte correspondiente a marzo. Es decir, solamente te pagarían la parte correspondiente al tiempo que has estado dado de alta. Por lo tanto, es recomendable que no curséis la baja en el RETA ni en la Hacienda. Si pedimos el cese de actividad por el motivo de reducción, en este caso sí que es compatible con poder seguir facturando, siempre y cuando sigamos cumpliendo el requisito del 75%. En este caso no se debe darse de baja ni en el RETA ni en la Hacienda Pública, se debe continuar de alta. Más cositas que es necesario que entendamos de la prestación extraordinaria de cese de actividad. Es que el cobro de la prestación por cese de actividad es compatible con el cobro de otras prestaciones que no impiden trabajar, como por ejemplo la pensión de viudedad, la de jubilación activa, etcétera. Donde sí que es verdad que no sería compatible sería con la prestación de baja por enfermedad o por accidente y con la prestación por nacimiento. Siguiente medida. Moratoria en el pago de la cuota de autónomos y de la cuota empresarial a Seguridad Social. Las personas autónomas cuya actividad económica pues, no se haya visto ni suspendida o no se haya visto tampoco reducida y por tanto pues, no han podido cobrar la prestación por cese de actividad, ¿sí? Pueden solicitar una moratoria en el pago de la cuota de autónomos y también de la cuota de los seguros sociales de sus trabajadores. Los requisitos se van a establecer por orden ministerial. A día de hoy todavía no los tenemos disponibles. Por lo tanto, habría que esperar a ver qué requisitos se exigen. En el caso de que cuando se publiquen los requisitos pues no nos podamos acoger, podríamos acogernos al aplazamiento. La diferencia entre moratoria y aplazamiento es importante que lo diferenciemos. Moratoria significa que aplazamos el pago, es decir, el pago lo vamos a pasar, lo vamos a diferir a otro momento y en ese momento se pagará por entero. Aplazamiento significa que el pago lo vamos a fraccionar. Lo vamos a fraccionar y además nos van a colocar un interés, cosa que en la moratoria no sucede. El plazo y el sitio de presentación de la solicitud de la moratoria sería, en el caso de que vayamos a solicitar la moratoria de mayo, de la cuota de autónomos de mayo y de la cuota de empresarial de los trabajadores que corresponda al mes de abril, pero que realmente se paga en el mes de mayo, ¿vale? Lo podemos solicitar del 1 al 10 de mayo. Esto lo pagaríamos el 30 del 11 del 2020, es decir, el 30 de noviembre del 2020. En el caso de que vayamos a solicitar la moratoria de la cuota de junio, que es la correspondiente a junio de autónomos, y la cuota correspondiente a mayo, que se devenga, ¿no? Que se paga en junio realmente de la cuota empresarial de los trabajadores, ¿vale? La podríamos solicitar del 1 de junio al 10 de junio y la tendríamos que pagar el 31 de diciembre del 2020. La última cuota que nos van a dejar cursar moratoria sería la cuota de autónomos del mes de julio o la cuota empresarial a la Seguridad Social de los trabajadores correspondiente al mes de junio. En este caso se solicitaría del 1 de julio al 10 de julio, ¿vale? Y la tendríamos que abonar el 31 de enero del 2021. Por lo tanto, la moratoria, como veis, es de 6 meses. Se puede solicitar a través del sistema red sin necesidad de apoderamiento. Si nada más solicitamos la moratoria de las cuotas empresariales de los trabajadores, ¿vale? Tendríamos que presentar una solicitud por cada código cuenta cotización que tuviéramos.
Si se solicita además la moratoria de la cuota de autónomos, habría que presentar tantas solicitudes como códigos cuenta-cotización que hubiera y además una solicitud específica para las cuotas de autónomos del propio empresario. Es importante con respecto al tema de la moratoria de los 6 meses en el pago de las cuotas que entendamos que cuando se refiere a las cuotas, a la cuota empresarial de los trabajadores, se está refiriendo realmente a la parte de contingencias comunes y de las cuotas de recaudación conjunta, que son desempleo, formación profesional y FOGASA. Estas son las cuotas que podríamos diferir. Sin embargo, la cuota de las contingencias profesionales y la parte de la cuota obrera del trabajador tienen que ser ingresadas en el periodo que corresponda. Estas no son objeto de moratoria. La siguiente medida, dentro del ámbito de la seguridad social, sería el aplazamiento en el pago de las deudas a la seguridad social. Ya hemos comentado un poco antes la diferencia entre moratoria y aplazamiento. En este caso, podríamos aplazar las cuotas de los meses de abril, mayo y junio, las podríamos aplazar 6 meses con un interés del 0,5%. Lo pueden hacer las personas autónomas que no han solicitado la moratoria porque son incompatibles. Si solicito la moratoria, no puedo solicitar el aplazamiento. Tengo que tener como requisito que no tengo que tener otro aplazamiento en vigor por deudas correspondientes a otros periodos. El aplazamiento se fracciona en pagos mensuales y en un plazo de 4 meses por cada mensualidad solicitada a partir del mes siguiente al que se haya dictado, sin que pueda superar el total de 12 mensualidades. Las características serían que no es necesario constituir garantías cuando sean las deudas menores o iguales a 150.000 euros. El plazo de presentación de solicitud es, como hemos comentado, igual que para la moratoria, excepto en la cuota del mes de abril, que aunque ya estaríamos fuera de plazo, se ha tenido que solicitar hasta el 10 del 4. Por lo tanto, se solicitan en los 10 primeros días de los meses correspondientes. Las solicitudes van por la web, por la sede electrónica de la Seguridad Social, ¿vale? En esa ruta que os he dejado. ¿Vale? Y solamente se aplazan las cuotas empresariales de los trabajadores, solamente se presenta una única solicitud. Si además se aplazan también las cuotas de los autónomos, entonces habrá que presentar 2 solicitudes. O sea que todas las cuotas de los trabajadores que queramos aplazar se hacen juntas en una única solicitud, pero si además queremos aplazar las cuotas de autónomos, entonces tendríamos que hacer otra solicitud. En este caso habría 2 solicitudes. Con este aplazamiento, la persona autónoma es considerada como al corriente de pago, no aparecería como deudora. Y las personas autónomas que no cumplan con los requisitos, como hemos dicho antes, para aplicar la moratoria, que tenemos que esperar a poder saber cuáles son, podrían aplicar este aplazamiento. Por lo tanto, o elegimos uno o elegimos el otro. Vamos con la prestación excepcional por accidente de trabajo en caso de baja por COVID-19. Es la tercera medida en el ámbito de la seguridad social. Es una medida en la que las personas autónomas que hayan contraído la enfermedad, que hayan contraído el coronavirus o que hayan tenido los síntomas y que por tanto hayan tenido que estar en cuarentena, pueden cursar una baja por enfermedad común. La particularidad que tiene es que aunque se curse como una baja por enfermedad común, para dotarle de mayor poder adquisitivo a la persona autónoma, se le reconoce la prestación como si fuera por accidente de trabajo, que todos sabemos que se cobra un poquito más, porque se cobra desde el día siguiente a la baja el 75% de la base reguladora.
¿Vale? Los requisitos para poder solicitar esta baja especial que hay por COVID-19 sería encontrarse de alta en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social en la fecha previa del contagio o del aislamiento. Tener el comunicado de parte de baja médica expedido por contagio o por aislamiento por el médico de cabecera. La duración de esta prestación excepcional pues vendrá dada por el alta del médico de cabecera. Se ha establecido como un protocolo que está fijado entre 5 y 30 días naturales. El primer parte de confirmación te lo dan a partir de los 7 días naturales desde que se emitió la baja. Los sucesivos partes, en caso de que sean necesarios, se emiten con una diferencia de 14 días naturales entre sí. Así hasta llegar a los 30 días naturales. Si la persona continúa con síntomas o continúa en situación de enfermedad, pues se continuaría por 14 días naturales más. ¿Cuánto se cobra por esta baja especial? Bueno, pues ya hemos dicho que se cobra exactamente igual que si fuera un accidente de trabajo. Por lo tanto, se cobraría el 75% de la base reguladora, es decir, el 75% de la base de cotización del mes anterior al de la baja, dividido entre 30 días, multiplicado por el número de días de baja en el mes que nos encontremos. Por ejemplo, en el caso de que una baja sea iniciada el 1 de abril y se prolongue durante todo el mes de abril. Si nos ponemos en este caso, realmente la persona va a estar de baja 29 días de abril. Se cuenta a partir del día 2, ¿no? Del día siguiente al de la fecha de la baja. Si la baja es del día 1, pues se cuenta el día 2, 29 días. Tenemos que mirar la base de cotización del mes anterior, en este caso de marzo. Imaginemos que sea la base mínima como la mayor parte de los autónomos, que serían 944,40. Lo dividimos entre 30 días y me dan 31,48, que sería la base reguladora diaria. Esa base reguladora diaria la multiplico por los 29 días y a su vez lo multiplico por el 75%, que es lo que me marca la normativa. Así que me quedan 684,69 euros. Realmente en este mes de abril una persona autónoma que esté enferma por COVID-19 cobra 684,69 siempre y cuando su base de cotización en el mes anterior sea la mínima. Muchas personas a veces nos han comentado que parece que es mejor cursar la baja por COVID-19 que no el cese extraordinario de actividad. Bien, esto no es un tema que se pueda elegir. Al final, si tú tienes síntomas o tú tienes el contagio, pues es el médico de cabecera el que te lo decreta. Por lo tanto, esto no se puede decidir. De todas maneras, hay que hacer un poco hincapié que en la prestación por cese de actividad tú no tienes que cobras los 661 estando en base mínima, pero no tienes que hacer frente al pago de la cuota de autónomos. Sin embargo, aquí es cierto que cobras unos euros más, pero sin embargo tienes que hacer frente al pago de la cuota de autónomos. Se puede solicitar desde el día 12 de marzo, que es el día en que entró en vigor el Real Decreto 6/2020, y los partes emitidos con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto y que, por tanto, han sido tratados como una enfermedad común, con la prestación por enfermedad común, se han reconvertido de oficio en accidente de trabajo. Por lo tanto, estas personas también están cobrando como si fuera un accidente de trabajo. La tramitación de la solicitud es todo a distancia. Se tiene que llamar al teléfono del centro de salud, te pasarán con el médico de cabecera. El médico de cabecera, según los síntomas que tú le indiques y según, según los síntomas, pues va a decretar la baja médica y el parte de baja pues será emitido por correo electrónico y se hará todo vía electrónica. Realmente no es necesario que la persona se persone de forma presencial. Siguiente medida, cambiamos ya al ámbito tributario. Vamos a hablar de la ampliación del plazo de presentación de los impuestos trimestrales.
plazo de presentación de los impuestos trimestrales, como son el modelo 130, el 131, el modelo 115, el 111, el 303 y el 349. Si estuviéramos también comentando las pymes, las entidades que tienen forma mercantil, tendrían también que la ampliación del plazo para la presentación del modelo 202 del pago fraccionado del impuesto de sociedades y del 123. El primer trimestre, las personas autónomas tendríamos que haberlo, en condiciones normales, tendríamos que haberlo liquidado del 1 al 20 de abril. Pero tras esta ampliación nos han dejado que lo podamos presentar hasta el 20 de mayo. Las personas autónomas que podemos hacer esto, tenemos que acreditar que tenemos un volumen de ingresos inferior a 600.000 euros en el ejercicio anterior, en el 2019. Y además, las personas que quieran domiciliar el pago, tenemos que tener en cuenta que entonces el plazo de presentación es el 15 de mayo. ¿Vale? Por lo tanto, los modelos se pueden presentar hasta el 20 de mayo, pero si quieres domiciliar el pago, la fecha tope es el 15 de mayo. Vamos con la segunda medida, que sería el aplazamiento en el pago de los impuestos trimestrales. Prácticamente son los mismos impuestos, excepto el modelo 349, que es una declaración informativa y que por lo tanto no tiene dotación económica. Si este primer trimestre nos han salido los impuestos a pagar, hemos podido y podremos hasta el día 20 aplazar el pago, aplazar ese pago de los impuestos trimestrales. Con esta medida lo que se trata, junto con otras medidas que veremos posteriormente, lo que se trata, y con las moratorias que hemos visto también, lo que se trata es de dotar un poco más de liquidez a los pequeños empresarios, a estos autónomos. Si podemos aplazar las cuotas de autónomos y podemos aplazar el pago de nuestro primer trimestre, pues ganamos en liquidez. Por lo tanto, las medidas en conjunto son más atractivas que prácticamente por separado. En este caso, podemos aplazar el pago de estos impuestos que nos salgan a pagar en el primer trimestre, siempre y cuando seamos autónomos, personas físicas con un volumen de ingresos inferior a 6 millones de euros. Además, no podemos superar los 30.000 euros de volumen de lo que queramos aplazar. Por lo tanto, hay que tener cuidado de mirar si ya teníamos algún aplazamiento o si la suma de lo que tenemos que pagar con los diferentes modelos que tenemos que presentar no pasen de 30.000 euros. Hay que vigilar esto. Si vuelvo para atrás, ¿sí? Os he puesto un ejemplo en el que se cuantifica este aplazamiento, porque el aplazamiento es por 6 meses. Los 3 primeros meses, si pagas en estos 3 primeros meses, no habrá generado intereses, pero si pagas a partir del 4.º mes hasta el 6.º mes, sí que habrá un interés del 3,75%. Entonces, en un ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si queremos aplazar, porque la suma de nuestros impuestos trimestrales nos ha salido 3.000 euros, si queremos aplazar 3.000 euros, ¿vale? Cuando paguemos dentro de los 3 primeros meses, que estaríamos pagando realmente el 20 de agosto, en condiciones normales nos hubiera tocado pagar 28,13 euros de intereses, sin embargo, por la medida de COVID-19, de este aplazamiento, nos tocaría pagar 0 intereses, o sea que estaríamos pagando realmente la cantidad que nos toca. Hay un ahorro de 28,13 euros. Si pagáramos a partir del 4.º mes, es decir, cuando pagáramos ya el 20 de septiembre,
¿vale? Bueno, en condiciones normales pagaríamos 37,50 euros de intereses y por la situación del COVID, como ya estamos por el aplazamiento del COVID, como ya estamos en cuarto mes, se devengan intereses y pagaríamos 9,38. En el quinto mes, si devolvemos en el quinto mes, perdón, si pagamos en el quinto mes, ¿vale? Pagaríamos el 20 de octubre y nos tocaría en condiciones normales haber abonado 46,88 euros de intereses, sin embargo, con la situación de COVID, sí estamos pagando 18,75. Y si pagamos en el último mes que pudiéramos hacerlo por este aplazamiento, que sería el 20 de noviembre, pagaríamos 56,25 euros de intereses, mientras que por el aplazamiento del COVID estaríamos pagando 28,13. Como veis, siempre el ahorro es de 28,13. Y aquí os he dejado pues, con la cantidad máxima que se puede aplazar. Nos estaríamos ahorrando con el aplazamiento del COVID-19 281,25 con respecto a la situación normal de aplazamiento. Vale, esta medida realmente nada más que la vamos a poder implantar, la vamos a poder utilizar en el primer trimestre. Para aplazar hay que seguir unos pasos que nos ha aclarado la agencia tributaria. Tendremos que hacer los modelos de forma normal. Tenemos que hacer los modelos a través de la web de la agencia tributaria, como los hemos hecho siempre. Cuando vayamos a pinchar en la opción de ingreso, tenemos que poner reconocimiento de deuda con solicitud de aplazamiento y enviar el modelo. Una vez que hemos enviado el modelo, se nos va a abrir una pantalla en la que en este momento nos va a dejar poder cursar el aplazamiento. Si no lo queremos hacer en este momento y lo queremos hacer en un momento posterior, podríamos entrar por la sede electrónica, trámites destacados, aplazamiento y fraccionamiento del pago de deudas. O sea que lo podemos hacer en el mismo momento en que estamos presentando el modelo o lo podemos hacer en un momento posterior. De cualquiera de las dos maneras, es muy importante que cuando estemos ya en el formulario de solicitud del aplazamiento, marquemos la casilla solicitud acogida al Real Decreto Ley 7/2020 de 12 de marzo, por el cual se aprueban las medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Importante marcar esta casilla, porque si no marcamos esta casilla, se nos va a tramitar como si fuera un aplazamiento ordinario, pagando, por tanto, los intereses desde el primer momento. En tipos de garantías tenemos que marcar la opción exención. En propuesta de plazos tenemos que poner 1. En periodicidad tenemos que marcar la opción no procede. En la fecha del primer plazo tenemos que poner la fecha correspondiente a contar un plazo de 6 meses desde la fecha final del plazo voluntario de presentación de la declaración. Es decir, las declaraciones correspondientes al primer trimestre, que nos vencen en el 20 de mayo en la actualidad por el tema de la ampliación, se habría de anotar 20 de noviembre. Importante también, en motivo de la solicitud, incluir la expresión aplazamiento Real Decreto Ley. Una vez que están todos estos campos rellenos, firmamos y enviamos y ya estaría cursada el aplazamiento por el COVID-19. Perfecto. Seguimos en el ámbito tributario y vamos con la tercera medida. Vamos con la tercera medida, que sería renuncia tácita al régimen de módulos. La renuncia tácita al régimen de módulos es algo que todas las personas que están tributando en este régimen, en la estimación objetiva de IRPF y en el régimen simplificado de IVA, esperaban, puesto que sabemos que es un régimen en el que se paga en función de unos parámetros impuestos por la agencia tributaria según el epígrafe de actividad de cada persona autónoma que está acogida a este sistema. Por lo tanto, en esta situación en la que muchos de ellos están con sus negocios cerrados, este primer trimestre tienen que hacer frente al pago del correspondiente cuota de módulos. Por lo tanto, se ha instalado
esta renuncia tácita, o sea que bastará con que presentemos este primer trimestre a través del modelo 130 en estimación directa simplificada de IRPF y el modelo 303 en el régimen general de IVA. No hay que hacer ningún tipo de documento, simplemente presentar el trimestre con estos modelos, porque la renuncia, como hemos dicho, está siendo tácita. Esta renuncia va a estar vigente hasta el último trimestre del año, es decir, hasta el 31 de diciembre. Y lo que se le pide a los autónomos en módulos es que a finales de año hagan una modificación de su alta censal y vuelvan a acogerse al régimen de módulos, si es que siguen cumpliendo los requisitos, evidentemente. También existe la posibilidad de no hacer esta comunicación y de presentar el primer trimestre del ejercicio 2021 con los modelos de módulos, es decir, con el modelo 131 y con el modelo 303 en régimen simplificado. Yo aconsejaría que hicierais la modificación de la declaración censal, la modificación del modelo 037 en diciembre con efectos a 1 de enero, porque quedará por escrito y no habrá ningún tipo de duda. Cuarta medida de ámbito tributario, modificación de las bases para calcular el importe trimestral del módulo. Bueno, las personas que sigan en el régimen de módulos porque no hayan hecho la renuncia tácita, ¿sí? Al hacer el cálculo del primer trimestre, se podrán computar solamente los 13 días comprendidos entre hasta el decreto del estado de alarma. Es decir, que cuando calculemos el módulo, como nos piden los días de alta, te podríamos poner desde el 1 de enero hasta el día 13 de marzo, porque ya a partir del 14 se decretó el estado de alarma. Por lo tanto, estos días desde el 14 hasta el 31 de marzo no computarían. Esto haría que el módulo fuera ligeramente más bajo. ¿Vale? En el cálculo del módulo del segundo trimestre, pues como todavía estará el estado de alarma, en este segundo trimestre todavía está el estado de alarma, pues se computarán los días comprendidos entre la fecha de levantamiento del estado de alarma y el 30 de junio del 2020, que es cuando finaliza el segundo trimestre. Y también hay otra medida, la quinta, que rebaja el tipo de IVA de la venta de material sanitario, en la venta de material sanitario. ¿Vale? Entonces, las empresas, los autónomos que realicen ventas interiores de productos sanitarios a clínicas y hospitales públicos y privados tienen que rebajar el IVA del 21 al 0%. Esta medida va a estar vigente desde el 23 de abril del 2020 hasta el 31 de julio del 2020. Esto no será aplicable a las farmacias, ni por tanto a las personas que adquieran productos en las farmacias, que vamos a tener que continuar pagándolos al 21%. Y cambiamos a las medidas en el ámbito financiero, nos vamos a las líneas ICO para personas autónomas y para emprendedores. El Instituto de Crédito Oficial ha puesto a disposición de las personas autónomas y de las empresas una línea de avales para facilitarles el acceso al crédito, lo que significa que si una persona autónoma tiene problemas de liquidez por situación del COVID-19, se podrá acudir a las entidades que están adheridas a los ICOs y solicitar un préstamo que esté avalado por el Instituto de Crédito Oficial. La dotación de este préstamo tiene que valer para atender pagos como los pagos de los salarios, de las facturas a proveedores, de los pagos de impuestos, ¿vale? Y también para el día a día, ¿no? Para los gastos del día a día. ¿Quién puede solicitarlo? Las personas beneficiarias serían los autónomos que soliciten nuevos préstamos formalizados a partir del 18 de marzo o que soliciten ampliaciones o renovaciones de las que ya tienen a partir también del 18 de marzo. Como requisitos es no figurar como morosos en los ficheros del CIRBE.
a fecha de 31 de diciembre del 2019. Tampoco estar sumergidos en un procedimiento concursal. Y es importantísimo remarcar que no se puede utilizar esta financiación avalada para cancelar o amortizar anticipadamente préstamos ya existentes. El aval tiene una duración como máximo de 5 años, por lo tanto, el préstamo que se pueda solicitar también tiene que tener una duración como máximo de 5 años. El aval garantizará el 80% del principal, tanto de las nuevas operaciones de préstamo como de las renovaciones o ampliaciones. Y lo que no va a cubrir son conceptos como el pago de intereses, el pago de comisiones u otros gastos que vayan unidos a la formalización de esa operación, de ese préstamo. Solamente cubre el principal de la operación. Se pueden solicitar a partir del 18 de marzo y hasta final de año, hasta el 31 de diciembre. Y se lo podemos pedir a las entidades que están adheridas. Ahí os he dejado la web del ICO para que podamos comprobarlo. Otra medida en el ámbito financiero es el rescate del plan de pensiones de la persona autónoma. Las personas autónomas que tengan planes de pensiones se les ofrece la posibilidad de poder rescatar una parte proporcional de ese plan de pensiones. ¿Vale? Entonces, tenemos que ser titulares de establecimientos cerrados a consecuencia del estado de alarma decretado por el Real Decreto. O ser personas que hayan cesado en la actividad por consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID. Este requisito se ha de acreditar mediante una declaración de cese de actividad del interesado. La cuantía máxima del rescate pues, va en función de los ingresos netos estimados que se han dejado, que se calculan que se han dejado de percibir. El plazo de solicitud es de 6 meses a contar desde el 14 de marzo hasta el 13 de septiembre. Y lo más importante que puedo comentar respecto al rescate del plan de pensiones de la persona autónoma es que hay que medir la consecuencia de que esa cantidad que rescatemos tributará en la renta de este ejercicio 2020 como un rendimiento del trabajo y, por lo tanto, nos va a aumentar la base imponible del IRPF y muy posiblemente pues también la cantidad de impuestos que tengamos la cantidad de renta que tengamos que pagar. Por lo tanto, hay que valorar, hay que medir la consecuencia de rescatar un plan de pensiones, porque muy posiblemente estemos perdiendo los beneficios que habríamos conseguido en estos últimos años por tener ese plan de pensiones. Y cambiamos a las medidas en el ámbito social estarían, la primera sería la moratoria en el pago de la hipoteca de la persona autónoma. Las personas autónomas que están en situación de vulnerabilidad económica y que están pagando o bien la hipoteca de su vivienda habitual o bien la hipoteca de un local donde están ejerciendo su actividad económica o bien la hipoteca de una segunda vivienda que la tienen alquilada y su inquilino pues no le está pagando. Pues entonces en este caso le puede pedir a su banco la moratoria en el pago de esa hipoteca. Entonces se cambiaría la fecha de vencimiento de la hipoteca a causa de esta suspensión temporal, es decir, que los meses que tuviéramos la moratoria de la hipoteca nos añadirían a más tiempo en el pago de la hipoteca. Vale, lo podemos pedir las personas autónomas que estemos sufriendo una pérdida sustancial de nuestros ingresos, una caída de nuestras ventas de al menos un 40%. Las personas trabajadoras, o si no, serían también las personas trabajadoras que hayan cesado en la actividad. Los requisitos, hay unos cuantos requisitos, especialmente hay que mirar los ingresos de toda la unidad familiar en el mes anterior a la solicitud de la moratoria. Y hay que mirar que esa renta familiar no supere los 1.613,14. Pero esto es si no tenemos hijos.
porque si tenemos hijos, a esos 1.300,14 hay que sumarle 164,58 por cada hijo o 246,87 por cada hijo en caso de familia monoparental. Habría otro caso distinto, que es cuando hay en la unidad familiar un miembro que tenga una discapacidad igual o superior al 33% o una situación de dependencia o de enfermedad que le incapacite temporalmente para trabajar. Entonces, el límite ya no sería de 1.613,40, sino sería de 1.322,40, al que habría que ir añadiéndole el caso de el importe por cada hijo a cargo. Además, la suma de la cuota de la hipoteca más los gastos de suministro que sean luz, gas, agua, teléfono fijo y móvil, gasolina para la calefacción y las cuotas de la propia comunidad, ha de ser igual o superior al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar. Por unidad familiar se entiende siempre el cónyuge no separado legalmente o la pareja de hecho inscrita en el registro y todos los hijos que convivan en la unidad familiar, en la residencia familiar, independientemente de la edad de los hijos. Además, la unidad familiar tiene que haber sufrido graves alteraciones económicas que se van a medir por el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar, que se ha tenido que multiplicar por 1,3, o que haya una caída en las ventas, en los ingresos de al menos un 40%. La duración de esta moratoria es de 3 meses. Es de 3 meses y tiene un carácter prorrogable. Hay algunas entidades que, aparte de estos 3 meses, ofrecen hasta 12 meses. Lo que pasa en este caso, la moratoria nada más que sería de capital. En el caso de la moratoria que nos están implantando por el COVID-19, la moratoria de estos 3 meses, no hay que pagar ningún tipo de interés ni de penalización. Sin embargo, si la entidad bancaria nos concede su propia moratoria, podríamos alargarla hasta 12 meses y en este caso la moratoria sería nada más de capital, por lo tanto sí tendríamos que hacer frente a los intereses. Perfecto. Cada banco pues tiene su propia manera de solicitar la moratoria. Ahora, aquí os he puesto los más habituales y hay algunos de ellos, como el de Bankia, que tiene un simulador que va muy bien para poder comprobar si realmente tú cumples los requisitos para poder hacer todo el papeleo. Ahora pasamos a la moratoria en el pago del alquiler del local de la persona autónoma. Una persona autónoma que tenga, un local donde ejerce la actividad y que por la situación del COVID-19 no pueden pagarle al propietario, bueno, pues pueden solicitarle una moratoria. Tenemos que estar dados de alta en el RETA a fecha 14 de marzo. Tenemos que tener la actividad suspendida por orden del Real Decreto del estado de alarma o tenemos que acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que se va a solicitar este aplazamiento, esta moratoria, de al menos un 75% en relación a la facturación media mensual del trimestre al cual pertenece este mes referido al año anterior. Realmente lo que nos está diciendo es que si pedimos la moratoria durante el mes de mayo, hay que demostrar que la facturación del mes de abril se ha reducido en más de un 75% respecto a la media de la facturación del segundo trimestre del 2019. La duración de la moratoria, pues podemos tener dos casos. Primero, que el propietario sea un gran tenedor, significa que tiene más de 10 inmuebles en alquiler o que tiene un inmueble que tiene más de 1.500 metros cuadrados. Entonces, en este caso, en primer lugar, se respeta que haya un acuerdo entre el inquilino y el propietario. En el caso de que no se haya llegado a un acuerdo, el inquilino dispone de un mes. Desde el 23 de abril hasta el 22 de mayo dispone de un mes para solicitar al propietario un aplazamiento sin penalización ni intereses. Este aplazamiento se aplica de manera automática
y afecta al periodo de tiempo del estado de alarma, así como a los meses siguientes hasta superar el límite de 4 meses. Es decir, estaríamos hasta el estado de alarma más 4 meses más. Se realiza mediante el fraccionamiento de las cuotas en un plazo de 2 años. Es decir, que estas cuotas que finalmente gocen de moratoria, ¿sí?, se repartirán en los 2 años siguientes. Por lo tanto, el impacto que habrá sobre lo que tengamos que pagar en las cuotas de los 2 años siguientes, pues tampoco será muy considerable. Cuando el propietario no sea un gran tenedor, entonces se permite que primero inquilino y propietario lleguen a un acuerdo. En el caso de no llegar a un acuerdo, el inquilino dispone de 1 mes para solicitar un aplazamiento temporal y extraordinario. Y podrían también acordar que se utilizaría la fianza como el pago de algunas de las mensualidades. En el caso de que este sea lo seleccionado, la decisión seleccionada, el inquilino dispondrá de 1 año adicional para volver a dotar de esta fianza. El bono social eléctrico también va a llegar a las personas autónomas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Este bono social eléctrico realmente significa que se disminuye un 25% de la facturación eléctrica. Se tiene que cumplir una serie de requisitos. El primero es que la persona beneficiaria haya cesado en su actividad a causa del coronavirus o tengan un descenso en la facturación del 75% con respecto al semestre anterior. Además, tiene que tener un punto de suministro de su vivienda habitual con una potencia contratada igual o inferior a 10 kilovatios y que esté acogido al precio voluntario para el pequeño consumidor. Además, tiene que acreditar que la persona titular del punto de suministro o cualquier persona de la unidad familiar sea un autónomo que ha cesado, como hemos dicho antes, en su actividad o que se ha reducido sus ingresos en un 75%. Y se tiene que cumplir también que la renta del titular del punto de suministro o en caso de formar parte de una unidad familiar, sea inferior a estos importes que estáis viendo. La duración del bono social será de 6 meses, siempre que se continúen cumpliendo los requisitos. Se presenta el modelo de solicitud del anexo de este Real Decreto con toda la documentación de referencia y se presenta a tu comercializadora. Y vamos con las ayudas de la Generalitat. Hemos cambiado ya de tramo y nos vamos a las ayudas de la Generalitat. La ayuda principal que ha habido es para exclusivamente autónomos, personas físicas. Por lo tanto, están excluidos los societarios, los administradores, los cooperativistas, los familiares colaboradores, los que cotizan a una mutualidad como a sistema alternativo al régimen especial del trabajador autónomo y los autónomos en situación de pluriactividad que ya estén cobrando un ERTE. ¿Vale? Es una medida económica que es en un único pago y que va desde 100 euros hasta 2.000 euros. Y vamos a ver los requisitos. Para poder solicitar esta ayuda, primero hay que estar dado de alta en el RETA, como mínimo durante el primer trimestre del 2020, tener el domicilio en Cataluña, fiscal en Cataluña, por supuesto haber suspendido la actividad económica porque tu CENAE se encuentre dentro del listado de CENAEs del Real Decreto que ha decretado el estado de alarma. Y además acreditar pérdidas económicas en el mes de marzo del 2020 en comparación con el mes de marzo del 2019. Además, estas pérdidas tienen que ser inferiores a 950 euros y han de suponer una reducción del resultado de marzo del 2020 respecto a marzo del 2019 igual o superior al 35%. Por lo tanto, hay que acreditar todos y cada uno de estos requisitos. También hay que acreditar que no tienes otras fuentes de ingresos y especialmente hay que mirar que la última declaración de renta presentada, la base imponible de ella no supere los 25.000 euros.
Además, hay que estar al corriente del pago de las obligaciones tributarias ante el Estado y la Generalitat y la Seguridad Social, o tener la correspondiente aplazamiento oficial. Las personas que hubieran recibido la ayuda del programa de garantía juvenil del año 2019 solamente podrán pedir esta ayuda de la Generalitat si la fecha de alta como autónomo va a ser entre el 1 de octubre del 2018 y el 1 de marzo del 2019. El plazo de solicitud es desde el 6 de abril hasta el 5 de mayo. Se hace por internet a través de este enlace. Tienes que disponer, hay que firmarla, por lo tanto, tienes que disponer de certificado digital o también puedes por IDCAT móvil. Para tramitar esta ayuda se recomienda, pues primero comprobar que estás cumpliendo con los requisitos, especialmente con la reducción del 75% de los ingresos. Para eso, la Generalitat ha habilitado un documento Excel para estimación directa, para los autónomos personas físicas que estáis en estimación directa, ¿vale? Y que poniendo los datos en este Excel, ya se ve si cumples que tus pérdidas de marzo del 2020 bajen de 950 euros y que las pérdidas del 2020 con respecto al 2019, a marzo del 2019, supongan el 35% o más. Al cursar, poner los datos en este Excel es como un filtro. Por lo tanto, es interesante que antes de solicitarla comprobemos que tenemos los requisitos. Después, bueno, accedemos al cuestionario de GenCat, ¿sí? Lo cumplimentamos, lo validamos y lo enviamos. Es importante que tengamos la documentación preparada por si la Generalitat nos la requiere. Entonces, en el caso de personas autónomas en estimación directa de IRPF y en régimen general de IVA, tenemos que tener este Excel que os he comentado antes de estimación directa de ingresos y gastos debidamente cumplimentado, que esto ya lo habréis hecho. Tendréis que tener copia de los libros registros, aquí os dejo los que necesitaríais del año 2019 y del año 2020. Tendríamos que tener el modelo del primer trimestre del 2019 y del primer trimestre del 2020 y tendríamos que tener el modelo 303 del primer trimestre del 2019 y del primer trimestre del 2020. En el caso de que seamos personas autónomas en módulos, en estimación objetiva de IRPF y en régimen simplificado de IVA, pues estas personas normalmente no tienen que llevar libros registros, no tienen la obligación, ¿vale? Por lo tanto, podrán acreditar que cumplen los requisitos con cualquier medio de prueba admitido en derecho. Esto es lo que nos dice la normativa. Realmente no nos han especificado concretamente cuáles son estos medios de derecho. Hay personas que sí que tienen que llevar el libro de registro de facturas recibidas del primer trimestre, o sea, el libro de registro de facturas recibidas, por lo tanto lo podrán aportar. Y también aportarán el modelo 131 del primer trimestre del 2020 y el modelo 303 del primer trimestre del 2019 y del 2020. La concesión de la ayuda se prevé que se publique, bueno, se va publicando en el tablón electrónico de la Generalitat. Además, la persona también va a recibir un correo electrónico comunicándoselo. El cobro de esta ayuda es súper importante que sepamos que es incompatible con el cobro de la prestación extraordinaria por cese de actividad. Son incompatibles. Por lo tanto, si hemos cursado las dos y nos han concedido el cese extraordinario de actividad, deberíamos de realizar un formulario de desistimiento, ¿vale?, para poder renunciar a la solicitud de esta ayuda de la Generalitat. Bueno, a continuación hay una batería de medidas de ámbito tributario para el impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, que se aplaza el plazo de presentación de estas autoliquidaciones
hasta del 1 al 20 de octubre. El impuesto que hay sobre las bebidas azucaradas envasadas, que la presentación y el ingreso del modelo que corresponde al primer trimestre se ha de efectuar del 1 al 20 de julio. Lo han también retrasado. El impuesto sobre sucesiones, una vez que acabe el estado de alarma, se amplía 2 meses el poder presentarlo, y hay una tasa también sobre el juego y las máquinas, una bonificación, ¿vale?, que también podéis mirar. Y por último, como medida en el ámbito tributario, estaría el aplazamiento del pago del canon del agua para personas autónomas y microempresas, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos un aplazamiento de los meses de abril y mayo del 2020. Vale, hay otros impuestos que gestiona la Agencia Tributaria Catalana, como estos modelos, el 600, el 620, el 651 y el 653, que están suspendidos ahora y que se reanudarán al finalizar el estado de alarma. Por último, tenemos como medidas de ámbito financiero, tenemos la línea de financiación del ICF Avalis Liquiditat para personas autónomas y pymes, ¿vale?, que han visto suspendida su actividad o reducido sus ingresos por la situación de la sanitaria y, por tanto, pues tienen problemas de liquidez. Entonces, pueden solicitar estos créditos que están avalados, ¿vale?, y que los únicos requisitos que hay que poner es que no hayan reducido su plantilla y no utilizar el préstamo que va a estar avalado para cancelar deudas anteriores. La duración de estos préstamos y por ende de los avales serían entre 2 y 5 años, con 1 año de carencia incluido, y las condiciones serían un tipo de interés máximo aplicable al préstamo de Euribor más un diferencial de 2,35. Sí que hay una comisión de administración del 0,65, pero no hay ni comisiones de apertura ni de estudio. Los préstamos de las entidades oscilarán entre 50.000 euros hasta 1 millón de euros y el aval de Avalis garantizará el 100% del principal, únicamente del principal. El plazo de solicitud está a final de la dotación y lo podemos solicitar en las entidades bancarias adheridas a Avalis, que son todas estas que os dejo aquí puestas. Bonificación del canon del agua sería la última medida que hay y es en el ámbito más social. La Generalitat, para paliar los efectos negativos, ha aprobado rebajar la factura del agua de las personas autónomas, también de las empresas y de las familias, reduciendo el 50% el canon del agua. Es una reducción que se hace automática y que vamos a ver en nuestra factura de agua. Por lo tanto, no hay que hacer ninguna solicitud ni nada por el estilo. Como veis, se aplica de manera automática y se puede aplicar desde el 1 del 4 del 2020 hasta el 31 de mayo del 2020, como hemos dicho en las facturas que veríamos entre abril y mayo. En la línea de financiación, la Generalitat también, a través del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña, ha diseñado unas líneas de ayuda, entre las que cabe destacar unas ayudas que hay para sufragar hasta el 100% del coste de gestión y comercialización para reanudar la actividad y unas ayudas para sufragar hasta el 60% de la inversión en el punto de venta para el relanzamiento de la actividad, con una inversión mínima subvencionable de hasta 2.000 euros, para los autónomos y empresas que tengan que ver con el comercio, artesanía y moda. Esto se puede mirar, lo podéis consultar en el canal Empresa, Ayudas y Prestaciones para Empresas y Autónomos. Para finalizar, quiero puntualizar que debido a la situación en la que nos encontramos, continuamente están saliendo modificaciones y ampliaciones que hacen muy difícil el poder contrastar la información.
por lo que se recomienda que antes de realizar alguna actuación consultéis el caso concreto ante la autoridad competente. Muchísimas gracias por vuestra atención y, sobre todo, mucha salud para todos y todas.